Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Henry Sirit, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hacer un video que me había pedido un suscriptor. Creo que es un tema bastante importante, creo que se le puede sacar bastante filo a este tema, que es todo aquello que tiene que ver con el manejo de sustancias peligrosas. Ese es un tema que cobra bastante importancia hoy en día porque hay muchas empresas que trabajan justamente manejando rubros que son de bastante riesgo, no solo para el medio ambiente, sino sobre todo para el personal. Entonces, si estás buscando información sobre lo que es manejo de materiales peligrosos, este es el video. Te recomiendo que te quedes hasta el final para que puedas ver todos aquellos elementos claves que giran en torno al manejo de sustancias peligrosas. Así que sin más, acompáñenme a este video. Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Henry Sirit, soy venezolano, 100% vino tinto. Soy graduado como ingeniero industrial de la Universidad de Carabobo en Venezuela y desde que tuve la oportunidad de graduarme he tenido experiencia en distintas empresas, en distintos rubros, como en distribución, en manufactura, en distintos tipos de almacenes, pero siempre he formado parte de grandes equipos humanos a los cuales me ha tocado en muchos casos poder liderar, siempre dentro de la logística, siempre dentro de los almacenes. También tuve una grata experiencia como docente y en ese afán de buscar nuevos horizontes en algún momento me tocó dejar mi país y venirme a Perú, donde gracias a Dios también pude seguir ejerciendo mi gran profesión como ingeniero industrial. Hoy en día tengo un nuevo desafío, el cual es poder compartir todos mis conocimientos a través de mi nuevo canal de YouTube, HS Logística. Así que espero que me acompañen en esta gran aventura para poder llevar a cabo todos estos conocimientos que me ha tocado poder adquirir y quiero compartir con ustedes. Así que acompáñenme. Guía básica para el manejo de sustancias peligrosas. Bien, mis amigos, como acostumbraba a decir cuando tuve la oportunidad de dar clase, cuando vamos a tratar un tema, lo más importante es poderlo definir con propiedad. Si vamos a hablar de manejo de sustancias peligrosas, creo que la palabra clave o el elemento clave es definir puntualmente qué es manejo de sustancias peligrosas. Y se puede definir como el conjunto de procedimientos, normas, protocolos mínimos que se deben tener en cuenta para manipular, para almacenar y trasladar todo tipo de sustancias peligrosas. Y bien, si ya podemos definir o tenemos un poco más claro lo que es el manejo de sustancias peligrosas, surge una nueva inquietud, surge una nueva duda. ¿Qué será una sustancia peligrosa? Una sustancia peligrosa, mis amigos, no es más que todo producto que representa un riesgo a la salud, al bienestar de las personas, a animales o al medio ambiente en general. Es decir, toda aquella sustancia, fíjense que por ningún lado habla de químico, nosotros tenemos la tendencia de asociar sustancia peligrosa con químicos, no necesariamente es así, hay muchos ejemplos de sustancias que no necesariamente tienen un origen químico, pero de igual manera pueden ser tratadas como sustancias peligrosas. Veamos por ejemplo el caso de hospitales, de todo lo que es material de tipo biológico y similares. Entonces, básicamente podemos decir que la sustancia peligrosa va a ser todo aquel producto que puede con su característica ocasionar perjuicio a cualquier ser vivo. Obviamente también incluyendo al medio ambiente. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de manejo de sustancias peligrosas, hay que tener en cuenta una cantidad de elementos que son muy importantes, poder controlar justamente cuando estamos manejando sustancias de tipo peligroso. Son muchos, sin embargo yo me voy a concentrar en los que considero que son los más importantes y serían seis. Eh, Empezando obviamente por lo que es la hoja de seguridad, ya la vamos a definir, el rombo NFPA, ya lo vamos a definir más adelante, el almacenamiento, cuáles son las normas que hay que tener de almacenamiento, cuál es la identificación que debemos tener, cuáles son los planes de emergencia que debemos tener en cuenta cuando manejamos sustancias peligrosas y muy importante qué tipo de capacitación debemos tener.
Todos estos elementos son clave, manejarlos, tenerlos bien presentes cuando estamos en un almacén o en una empresa en la que tenemos que manejar sustancias peligrosas. Bien, mis amigos, un elemento que es bien importante, que está muy asociado a lo que es el manejo de sustancias peligrosas, es la hoja de seguridad o ficha de seguridad o hoja de seguridad MSDS. Estas siglas vienen por su nombre en inglés. Este documento se puede definir como una hoja de datos de seguridad de materiales. No es otra cosa que un documento que el proveedor que fabrica un material, si en este caso somos nosotros almacén que simplemente recibimos este tipo de materiales o los manipulamos para cualquier necesidad interna de la empresa, este proveedor está en la obligación de suministrarnos a nosotros esta ficha técnica. Esta hoja, este documento, es uno para cada tipo de material. Cada material, de acuerdo a las características que tiene, a los componentes que conforman este producto, hay una serie de elementos que se deben tener en consideración. Vale decir, qué tipo de precauciones tenemos que tener si lo manipulamos, qué ocurre cuando se derrama, qué ocurre cuando nos cae este producto encima, qué tipo de acciones debemos tener. Es decir, toda esa información, si hay que tener alguna condición especial de temperatura, si lo tenemos que almacenar a la intemperie o bajo techo, toda esa información está reflejada en esta hoja de seguridad. Es muy importante, de hecho, en muchas empresas que acostumbran a tener auditorías de seguridad internas o externas, como pueden ser cualquier tipo de empresa del gobierno que se dedique también a auditar, es una de las cosas que es clave, por lo menos en mi experiencia, nosotros siempre que nos hacían visitas, como les digo, auditorías externas o internas, siempre iban al almacén a solicitar para los materiales peligrosos que nosotros pudiéramos manejar, que tuviéramos a la mano esa información. No es solamente tenerla a la mano, tener una carpeta con toda la gama de materiales peligrosos que podamos tener. Y aquí hago una salvedad: cuando hablamos de material peligroso, cualquiera pudiese pensar en un ácido o en un producto corrosivo. No, una pintura, un solvente para pintar, un esmalte, cosas que parecieran muy cotidianos. ¿Cuántos de nosotros tenemos en nuestro hogar pintura y lo vemos como un producto normal? Pero un balde de pintura, un galón de pintura, es un producto que debe tener en un almacén su hoja de seguridad. Y de no tenerlo, pues va a ser una no conformidad que se va a generar en una visita, en una auditoría. Entonces es importantísimo que nosotros, cada vez que hagamos una compra a un proveedor con este tipo de productos, le exijamos que nos dé esa ficha, esa hoja de seguridad, y la misma pues ir archivando en una carpeta que debe estar en un lugar visible, con acceso a todo el personal del almacén, y que sea fácil a la hora que llega una auditoría y nos suministre, nos pida, mejor dicho, esa información, pues podérsela participar. Otro elemento que debemos tener muy en cuenta cuando estamos manipulando sustancias peligrosas es el famoso rombo de seguridad o el rombo NFPA 704. Este elemento no es más que una clasificación o una identificación basado en una norma de origen estadounidense que también se le conoce como diamante de materiales, y lo que busca es que para cada tipo de material químico, o de una vez podemos decir material peligroso, nosotros podamos tener una escala de colores que nos permite conocer cuál es la característica del material. Entonces, por ejemplo, este famoso triángulo que está basado en 4 colores, rojo, amarillo, blanco y azul, hace referencia, por ejemplo, al color rojo. Representa la inflamabilidad que debe tener el material y va de 0 a 4 o de 4 a 0, siendo 4 el elemento de mayor peligro, es decir, que son para aquellos materiales que son muy inflamables, que por debajo de 25 grados centígrados, imagínense, 25 grados centígrados es una temperatura, un nivel de temperatura que podemos considerar hasta cierto punto pues como fresco, y este tipo de sustancias puede volverse inflamable a esa temperatura. Entonces, ese color lo que representa justamente es el nivel de inflamabilidad. Luego también tenemos dentro de este mismo rombo el color amarillo, que representa cuál es la reactividad de la misma sustancia. Es decir, todos estos colores están referidos a un solo producto. Cada producto debe tener este rombo
con los distintos niveles, ¿no? Entonces, les repito, el amarillo hace referencia a la reactividad. El color blanco hace referencia a cualquier tipo de riesgo específico, es decir, si el material de repente es oxidante, es corrosivo, es radioactivo. Entonces, este no se maneja con una escala numérica, sino que se representa con un símbolo que te indica cada una de estas características, si existe algún tipo de riesgo biológico, o si por el contrario, pues no se debe utilizar agua, como existen algunos materiales que cuando entran en contacto con el agua, tienen una reacción muy violenta, casi como una explosión. Entonces toda esa información está registrada allí. Y el último color que está resaltado en este estándar es lo que se conoce como el nivel de riesgo. Entonces ahí también te hace referencia a qué tan riesgoso es el material, si es mortal, si es muy peligroso, si es peligroso, o si por el contrario no tiene ningún tipo de riesgo. Entonces esta escala, este rombo, es muy importante que todo el personal que está dentro del área de almacén, el personal que recibe, que lo almacena, que lo manipula, que lo despacha, esté familiarizado. No les voy a mentir, no les voy a decir que con todos los materiales que están en el almacén, pero sí con los que tienen características más graves, porque justamente ese rombo está ahí para que la persona que lo manipula, que manipula ese material constantemente, esté consciente de cuáles son los principales riesgos que se puede presentar. Justamente el rombo, una de sus principales razones de ser, es dar a conocer al personal la información de ese producto para que el personal tenga la capacidad y tenga la experticia para poderlo manipular en condiciones de seguridad. Básicamente es para eso que se utiliza esta codificación, este rombo de colores. Adicional, cuando nosotros estamos trabajando con almacenamiento de sustancias peligrosas, que es otro de los puntos que quería pues presentarle, existe una serie de normas básicas que es bien importante que nuestro personal y nosotros como líderes lo manejen, lo estemos al tanto, pues conozcamos de ella. En primer lugar, se recomienda que en un almacén donde tienes una gran cantidad de sustancias químicas no almacenes más de lo que tú realmente debas tener. Por muchas razones. En primer lugar, he visto muchos casos en los cuales la empresa dedica a almacenar un gran volumen de productos porque se le presentó una oferta, porque consideraba que podía aprovechar una oferta de mercado y pues lamentablemente no se dieron las expectativas y este material químico se venció. Aquí hago una parte. Cuando en un almacén, cualquier tipo de producto que maneje, se vence el material, si lo que se vencieron fueron cajas de almacenaje o es algún tipo de alimento, tal vez el procedimiento para poder disponer de él, pasarlo a un material vencido y sacarlo del almacén puede ser muy fácil. Cuando se trata de un material químico, el procedimiento para poder dar de baja no solo en la empresa, sino poder sacarlo de las instalaciones y llevarlo a otro sitio es muy complicado, y por eso que se recomienda a la empresa que solamente se dedique a almacenar la cantidad de material que realmente considere que puede cubrir su proceso y agota la existencia hasta cierto punto y puede volverla a reponer y no contar con inventarios tan grandes. No solo por el tema de seguridad, obviamente por tener que almacenar grandes cantidades de productos peligrosos, sino justamente por el tema de que si se llega a vencer, el protocolo para poder dar de baja ese material y poder sacarlo de la empresa ya como un subproducto, como un material vencido, es bastante engorroso, y dependiendo del país donde estemos es todavía mucho más complicado. No es recomendable. Otro elemento clave, otra recomendación es no guardar líquidos peligrosos en recipientes abiertos, es decir, tratar de que todo esté sellado, que esté envasado. Muchos de los materiales peligrosos es muy bueno tener en cuenta que no deben ser almacenados al aire libre, a la intemperie, deben estar bajo techo para garantizar ciertas condiciones de temperaturas mínimas que se deben respetar. Se debe almacenar estos productos o se deben guardar en sitios de acceso difícil o de acceso limitado, es decir, de por sí un almacén es un área en la que no debe asistir todo el mundo. Eso más adelante en un video, cuando nos concentremos en la parte de almacenes, lo vamos a revisar, ¿no? Pero básicamente cuando estamos almacenando o estamos hablando de sustancias peligrosas, es todavía más importante que a esa área de almacén no incluya no tenga acceso a todo tipo de personas. No mezclar materiales, todos los materiales deben estar bien identificados. Todas las carpetas de seguridad o las fichas deben estar en el área, bien sea como hacen algunas empresas que acostumbran a colocar cada material su ficha al lado.
Hay otras empresas que prefieren pues tener la carpeta de manera alfabética ordenada en un solo sitio, y en esa carpeta se encuentran todas las información de todos los materiales que yo maneje. Y para cerrar, muy importante, contar con un kit antiderrame en el área. Ese kit es el que nos va a garantizar que si ocurre cualquier evento tengamos a mano todos los elementos básicos como palas, arenas para poder recoger el derrame, guantes apropiados para los distintos tipos de productos, gafas de seguridad, mascarillas o máscaras con filtros. Es decir, básicamente son lo que se pide. Si consideran que quieren tener más información sobre ese punto, pues déjenmelo en sus comentarios y puedo dedicar un video más adelante a detallar los elementos clave que deben tener un kit antiderrame en un almacén que trabaja con materiales peligrosos. Bien, continuando con los elementos clave, cuando hablamos de la identificación que se deben tener con las sustancias peligrosas, hay una cantidad mínima de elementos que yo debo respetar. Todo material peligroso que yo tenga en el área debe contar con su etiqueta de origen del fabricante. Muchas veces, por muchas razones, yo puedo recibir un producto químico cuya etiqueta puede estar deteriorada o puede no ser visible. Yo debería estar en la obligación de rechazar ese tipo de productos, porque nada más importante que yo poder contar con todos mis productos químicos con la etiqueta original del fabricante bien legible, sin ningún tipo de material faltante, porque justamente ahí es donde está la información clave de ese material. Adicional, muchas empresas acostumbran a trabajar con una etiqueta de recepción. Es decir, donde adicional a la etiqueta del fabricante yo puedo colocar detalles importantes como la fecha de vencimiento o la fecha de recepción. La etiqueta, el famoso rombo NFPA, también es muy importante que esa etiqueta de origen la tenga, o si no, a través de la hoja de seguridad, pues garantizar que podamos contar con esa información que ya vimos en los videos en punto anterior, que es muy importante porque nos dice las características del material y cómo tratarlo. Y obviamente, pues repito, en la hoja de seguridad, la ficha de seguridad del material, que si bien o no lo quiero colocar directamente en el producto, pues por lo menos debo tenerlo en un folder, en una carpeta, todos bien archivados. Otro elemento de gran importancia que debemos tener a la hora de manejar materiales peligrosos dentro de una empresa es poder contar con un plan de emergencia o un plan de contingencia. ¿Qué ocurre si de tal o determinado material se rompe, cae de una altura y se derrama? ¿Qué ocurre si estos materiales en algún momento dado por la manipulación pues sufre una perforación y empieza a haber pérdida de material? Es bien importante que aquí se haga un diseño de un plan de procedimiento. Aquí yo les recomendaría, muchas veces el área de seguridad industrial de la empresa ya puede contar con esos planes. Si no lo tiene, de todas maneras nosotros como almacén estamos en la obligación de generar pues un plan de emergencia, que no es otra cosa que colocar la cantidad de pasos para lo que pudiese ocurrir. El plan de emergencia no se aplica a un solo producto, se aplica a todos los productos en general. Y ahí lo que hay que tomar en cuenta es, oye, el personal tiene claro cuál será el procedimiento si se cae un contenedor, un bidón, un balde de producto químico, sabe lo que tiene que hacer, recogerlo, colocarse los implementos de seguridad, llamar a seguridad, es decir, toda esa información es necesario plasmarla a través de un documento, a través de un procedimiento. Y vuelvo y repito, bueno validar este punto si ustedes que me están escuchando quieren revisar el caso de su propia empresa, validarlo con seguridad industrial, porque es muy probable que ellos ya tengan ese protocolo. De no tenerlo, pues sería una oportunidad valiosa para que ustedes con estos conocimientos que están recibiendo pudiesen apoyarse con ellos, o Seguridad Industrial puede apoyarse con ustedes y pues hacer justamente este procedimiento, que si estamos hablando de una empresa que maneja productos peligrosos, es muy probable, es totalmente factible que en algún momento tengan alguna visita de alguna autoridad, defensa civil, municipalidad, cualquier otro ente de control, que una de las cosas que les va a preguntar, que les va a pedir, es si ustedes cuentan con ese documento, ¿no? Y como ya hemos comentado, también es importante contar con el kit antiderrame. El personal debe conocer el manejo de los principales materiales.
yo puedo tener en un almacén 100 materiales. Es difícil que yo le pida a todo el personal que se maneje o se conozca a la perfección las características de los 100 tipos de materiales, porque habrá materiales que si se derrama, tal vez yo puedo lavarme la cara con alguna ducha que esté de emergencia en el área. Habrán otros que no es recomendable que yo me coloque agua, habrán otros que es recomendable que me coloque una mascarilla, otros no es necesario. Es decir, esa información, por lo menos de los principales materiales que se manejan, los más peligrosos, es necesario que el personal se lo conozca a la perfección. Y finalmente, en esta parte, como los puntos claves que yo les recomiendo para tener esos planes de emergencia, es necesario, es muy recomendable que puedan realizar simulacros con cierta frecuencia. ¿Qué pasaría si se ocurre un derrame en el área de almacén? Es bien recomendable por la sencilla razón de que la práctica la hace el maestro. Entonces, si yo tengo una situación de emergencia en la que todo el personal que está allí nunca ha tenido la situación real de estar ante un derrame, probablemente seamos víctimas de los nervios, no sepamos qué hacer, y tal vez una situación que con un poco de experiencia, conocimiento, experticia la pudiéramos manejar, pues se nos escape de las manos. Entonces, eso se logra con práctica, ¿no? Haciendo los pasos bien detallados de qué ocurriría si ocurre un derrame de tal material, anotando las fallas que podamos tener, y sobre esas fallas pues ir practicando, ir tomando las acciones correctivas para pues hacernos expertos en el manejo de sustancias peligrosas. Bien, y ya casi para terminar, el otro punto que es muy importante tomarlo en cuenta cuando estamos trabajando con materiales peligrosos, es el entrenamiento constante. Acabo de decir hace unos minutos que no hay nada más importante que el entrenamiento continuo, que la práctica es el maestro. Si nuestra razón de ser, o bien sea porque parte de nuestro proceso nos obliga a trabajar con materiales peligrosos y sabemos que eso no va a cambiar, tenemos que hacernos, si no expertos, por lo menos muy conocedores del manejo de nuestros principales materiales. Y eso lo vamos a lograr no solo con práctica, no solo con simulacro, no solo pidiendo al personal que se aprendan los principales materiales, que cuando reciban productos estén en buenas condiciones, con sus logos de identificación bien definidos, etcétera. También lo vamos a hacer capacitando a nuestro personal. Lamentablemente muchas empresas, por tema de dinero o por tema de no afectar la operatividad, es muy renuente a la hora de enviar personal a hacer capacitaciones. Si este es el caso de muchas de las empresas en las que ustedes pueden estar, yo les sugiero, les recomiendo que vendan la idea. Hoy en día hay muchas empresas que se dedican a mandar a sus técnicos, a sus especialistas, como se conoce, in company, in situ, directamente a la empresa del cliente a dictar charlas allí. Yo les sugiero que hagan eso, que lo tengan en cuenta, porque algo que ocurre mucho en los almacenes, y específicamente con el caso de materiales peligrosos, es que nos quedamos o le exigimos al personal que debe conocer todas estas teorías, todas estas técnicas de manejo de materiales peligrosos, pero nos quedamos solamente en lo que la empresa puede obtener por internet o a través de los proveedores, pero no vamos a más allá. No vamos a aprovechar cursos que seguramente en muchos institutos, inclusive tal vez hasta a nivel público, por algunos entes del Estado, pudiesen estar a disposición, tal vez con costos bastante bajos, y no capacitamos a nuestra gente. Es muy importante tomar en cuenta que si estamos trabajando con este tipo de materiales, debe haber la capacitación. Eso va a minimizar bastante riesgo y la posibilidad de ocurrencia de accidentes, que a la larga obviamente a quien van a perjudicar también, aparte del trabajador, medio ambiente, va a ser a la familia. Bien amigos, ya para despedir, ha sido, considero bastante largo el video, creo que va a ser uno de los más largos que he tenido, entonces no me voy a extender más. Espero que haya sido bastante útil la información que les he aportado. Creo que es un tema que da para mucho más. Si es así, si con lo que les he podido hacer llegar el día de hoy tienen dudas, por favor déjenmelo en los comentarios. Si consideran que es necesario detallar algunos puntos adicionales, pues puedo hacerlo con más exactitud en otro video, un poco más específico a lo que ustedes me soliciten. De mi parte, nuevamente ha sido pues un grato placer poder acercar este conocimiento a ustedes. Es un tema que es tan útil
que es tan importante, que muchas veces nosotros que estamos a cargo de almacenes con estos materiales no estamos en cuenta de la responsabilidad que tenemos nosotros por nuestra propia seguridad, la de nuestro personal o del medio ambiente, y por eso es muy importante pues tomar en cuenta todos estos elementos. De mi parte, como les digo, pues nuevamente un gusto, será hasta nuevo video. Por favor, déjenme sus comentarios si quieren algo adicional. Pulgar arriba si les pareció interesante la información. Compartan el contenido, que para mí es bastante importante. Y bueno, si no estás suscrito, pues sería valioso para mí que pudiera contar con tu apoyo suscribiéndote al canal, y con eso te garantiza que cada vez que cargue contenido nuevo, que si se fijan lo estoy haciendo prácticamente semanal, pues vas a estar en primera línea enterándote del contenido nuevo que vamos a estar cargando próximamente. Amigos, de mi parte, pues nuevamente un gusto, cuídense mucho, chao.